Ahora sí. Bien, vuelvo entonces. En la clase pasada, si se acuerdan, estaba tratando de hacer esta expresión para que dejaran de rotar las piedritas cuando se dejaban de mover y que no me estaba saliendo por un problema de no me acordaba cómo era la sintaxis. El tema es así, la sintaxis es esta, el concepto es el mismo, pero en lugar de poner un pop wrangler por variación, nomás lo que hacía era escribir dentro del pop spin, que es donde le dimos la rotación a las piedritas, hay una sección que me permite escribir expresiones ahí mismo. Es más o menos lo mismo. Y pegando acá, copy-paste, lo que dice es lo mismo. Acá tenemos que si la velocidad, esto es el atributo, B significa vectorial, arroba significa atributo, B significa vectorial. Es menor que .01, es un valor, abrimos corchete y después spin speed, que es el otro atributo, o sea que es la velocidad de rotación, va a ser igual a 0 y cerramos el corchete. Esa sería la expresión. Luego de esto, venimos a probarlo. Lo tengo que poner acá. Me acerco a las piedritas. Ya ven cómo cuando se frenan dejan de rotar. ¿Bien? Eso es más o menos el tema, simplemente esta expresión que está acá. Perdón, es un tema laboral, tengo que ver qué me está mandando. Mi próximo contrato, perdón. Hay que comer. Bien, entonces esta es la historia. Lo voy a grabar. Como versión 2. Y de vuelta, para el TP tienen que llegar hasta las piedritas. ¿Ok? Ese es el mínimo. Para clarificar nuevamente, la idea es, bueno, la semana que viene se entrega. Creo que puse el horario tarde, a la noche, cosa de verlos a la otra semana. Yo lo que voy a hacer es, la idea es, yo le voy a pegar una mirada, si es a todos, tratar de hacer una devolución específicamente si es importante que tengan correcciones y demás. Y después la otra semana voy a tratar de hacer una devolución, si nos dan los tiempos, tratar de hacer una devolución pública para que todos vean y todos reciban públicamente acá las correcciones o la devolución. Pero por las dudas voy a pegar una mirada en la semana antes por si hay algo que está muy abajo y tienen que, le doy una oportunidad una semana más para corregirlo. De vuelta, la idea de mi lado, si bien para ustedes es importante la nota, para mí no. O sea, para mí lo que me importa es que lo puedan hacer y que lo hagan lo mejor posible, que para eso estoy, digamos. Después la nota, bueno, es el premio o la evaluación, lo que la necesitan ustedes, digamos. Bien, ninguna consulta ni nada, de vuelta acá. Largamos entonces con tema nuevo. Con esto de acá cerramos por ahora, acá un file new, cerramos por ahora todo lo que tiene que ver con RBD, o sea, lo que es Rigid Body Dynamics.
Ahora vamos a pasar a Soft Body Dynamics, o sea, las dinámicas del cuerpo blando. Para esto vamos a usar un módulo, una parte, un solver, que está incluido en el Houdini, que se llama Velum. Es muy parecido como concepto al Ensolver de Maya. ¿Lo conocen? ¿Lo usaron alguna vez? El Ensolver, el Enparticles, en Cloth, en Gear. El concepto es muy similar, de hecho, supongo como el Ensolver es anterior al Velum, supongo que es medio una copia mejorada del Ensolver. De hecho, una de las razones por las cuales todo lo que estábamos en Maya haciendo dinámica nos pasamos a Houdini fue que todo el Ensolver y todo eso de Maya lo sacaron y era muy bueno hace 10 años. Pero después no lo volvieron a tocar, no lo volvieron a actualizar ni nada. Entonces, si bien es bastante bueno, en particular el Encloth es bastante bueno, nada, quedó medio desactualizado. Yo incluso estuve dudando, porque en la cursada anterior di una parte de Encloth y estaba dudando de si en esta cursada volver a darlo, pero no, por ahora no, digamos, vamos a quedarnos con Velum por tema de tiempo. Lo que pasa es que el Encloth a veces conviene usarlo por el hecho de hay pipelines de Character Effects que usan Maya, entonces en algunas situaciones es más cómodo quedarse dentro de Maya que venir a Houdini y después volver a Maya. Pero este señor, espero que me termine contratando. Ya le dije que estaba en clase, que no le podía responder, pero bueno. Es de Malasia, o sea que tiene como 12 horas para adelante. Deben ser las 8 de la noche, ya casi las 9. Bien. Velum. Velum, como estaba diciendo, es un multisolver o un solver integral que va a trabajar con diferentes cosas. En principio, todo lo que es telas, todo lo que es cuerpos blandos, o sea, sólidos blandos deformables, pelos, cuerdas, hilos, también deformables o blandos, lo importante es que sean blandos, y también granos. Granos es, bueno, ahora voy a ir explicando cada una de estas partes. También tiene una parte que laburaría, entre comillas, líquidos, que esa no la vamos a ver porque en la práctica nadie usa los líquidos de Velum porque son bastante rudimentarios y uno termina generalmente haciendo las cosas con Flip, que lo vamos a ver después ya en el segundo cuatrimestre, que es una cosa bastante más seria para hacer los líquidos. Como teoría general y también como un poco como plan de acción, vieron que nosotros empezamos con los pop, con las partículas. Las partículas que son puntos que se mueven por el espacio con fuerzas dinámicas. Estos puntos dentro de Houdini no tienen diferencia, es el mismo tipo de puntos que los puntos que se usa para armar geometría, para poner polígonos. O sea, yo tengo 3 puntos y hago un triángulo. Estos 3 puntos es el mismo tipo de puntos que tenemos en las partículas. Esto también es una diferencia con Maya. En Maya no hay puntos solos. En Houdini sí, hay puntos solos y son el mismo tipo de geometría o de elemento. Cuando nosotros pasamos a RBD, lo que tenemos es, movemos piezas, o sea, movemos geometría que no se deforma salvo que usemos el deform pieces, ¿se acuerdan esto para los metales? Que es una especie de curro, si se quiere, es una aproximación a la deformación, pero que no es realmente una deformación. O sea, nosotros lo que tenemos son piezas rígidas a las cuales cubrimos con una especie de piel. Pero también aparecen los POP. ¿Se acuerdan que nosotros pudimos mover piezas de RBD con POPs? Con fuerzas POP. ¿Por qué? Porque el cálculo de RBD implica tener una geometría simplificada y un centroide de esa geometría simplificada. Cuando estas cosas se mueven por las fuerzas, lo que termina pasando es que hay un centroide, hay un punto que almacena la posición y la rotación.
todo el tiempo. Por eso es que nosotros podemos moverlos con energía, o sea que los RBD también están relacionados a los POP. ¿Vamos bien hasta acá? Que es la razón por la cual pudimos también este cache que hicimos la clase pasada de solamente puntos y que después esos puntos trasladan a la geometría fracturada original. Bien, cuando estamos metiéndonos en lo que es cuerpos blandos, el primer concepto, y ahora que estoy, les mando de paso una recomendación, porque esto me acuerdo que esto lo inventó la gente de ILA. ¿Conocen a ILA? ¿Saben de Industrial Light and Magic? Jurassic Park, la Guerra de las Galaxias. Bueno, estos señores inventaron más o menos todo lo que estamos haciendo ahora, o gran parte de lo que estamos haciendo ahora lo inventó en gran medida, o una gran parte de estas cosas lo inventó esta gente. Les recomiendo que vean una serie, es una serie, que se llama Light and Magic, que es la historia de esta gente, de este estudio, desde la Guerra de las Galaxias hasta hace 2 semanas, más o menos, son 2 temporadas, con reportajes de cómo la gente, cómo hicieron las cosas, o sea, si les interesa el tema de VFX y demás en la parte histórica, se las recomiendo mucho, son 2 temporadas, una temporada larga, una temporada corta. No me acuerdo, pues la terminé de ver este fin de semana, está muy buena. Nada, en mi caso, que soy más o menos de esa época, me pone nostálgico cuando la veo. Hay muchas cosas que yo las iba viviendo mientras estaba laburando, estos eran los que estaban adelante mío. Por supuesto, con las notorias diferencias entre Lucas, Lasseter y toda esa gente y yo, que convengamos que estoy un poco lejos de todo eso. Otras recomendaciones al respecto es, para estar al día con todo lo que es el mundo de los efectos, VFX y demás, hay una publicación que se llama FX Guide, que se pueden suscribir, es gratuita, le mandan un mail o 2 mails por semana, y que, de reportajes y demás, a todas las últimas películas de efectos, le hacen reportajes a la gente que laburó ahí, le preguntan cómo lo hicieron, traen muestras, bastante piola también, incluso dan muchas noticias de tecnología. O sea, cuando sale una tecnología nueva y demás, los tipos la mandan, la detallan, son bastante piolas y bastante avanzados. Hay ciertas notas, cuando hablan de tecnología, que son complicadas de entender porque están pensados para, la gente que labura de eso, serio. Y otra que les recomiendo también es la publicación del VAS, la Visual Effects Society, que también tiene una publicación que también es más o menos semanal, gratuita y por mail, que también es lo mismo. También les mandan notas sobre las películas, cómo se hicieron y demás. Todo eso son bastante interesantes y bastante útiles también, porque están los capos hablando de cómo hicieron las mejores películas, pero aparte no hablándolo para público en general, sino para público entendido. Entonces es bastante más profundo el nivel de debate que tiene. Entonces se lo recomiendo bastante. Bueno, volviendo a esto, la primera idea que sale, con la cual se trabaja en este tema de, ¿cómo hacemos algo que sea blando y dinámico? Es, yo tengo geometría, pongamos que tengo un plano y quiero hacer una bandera. ¿Cómo la muevo? Bueno, tengo puntos. Entonces, si yo lo que hago es que esos puntos que hacen a la bandera los transformo o los defino como partículas, como pop, y le agrego fuerzas, listo, esos puntos se van a mover y al moverse van a deformar el polígono. Entonces, con eso, en principio, yo tengo una primera entrada a lo que haría o cómo podría ser un cuerpo blando dinámico. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa? Un cuerpo blando dinámico tengo que tener una forma de controlar la deformación. Si yo simplemente agarro las partículas y le pongo, no sé, un noise, van a salir volando y se va a deformar mucho. No voy a tener control sobre la deformación. Una tela se estira o se dobla, o pongamos, si estoy haciendo una bandera, se estira poco. En la práctica lo que pasa es esto, se dobla. Entonces, si yo le pongo un viento a algo así, la partícula
partículas se van a ir. Entonces, lo que hacen es poner constraints. ¿Se acuerdan de los constraints? Cuando estábamos en los RBDs, que eran estos violincitos que unían una pieza con otra. Bueno, acá lo que hacen es poner, y en particular los soft constraints. Nosotros teníamos el glue, que es el que es rígido, pero cuando llega el impacto se rompe, y otro que es el soft, que cuando llega el impacto se estira, como si fuera un resorte. Bueno, ese concepto de soft lo usan y ponen un constraint entre cada punto y relacionando todos los puntos entre sí. Entonces esos constraints son los que me definen la estructura. Entonces yo tengo puntos y tengo constraints. ¿Vamos bien hasta acá? Si el que es elástico, se le agrega, digamos, un atributo que se llama stiffness. Stiffness sería la fuerza de ese constraint. Si yo eso le pongo un stiffness muy alto, va a ser bastante rígido, no se va a estirar. Si le pongo un stiffness relativamente blando, ok, se va a estirar. Ahora después vamos a profundizar en todo esto, obviamente. Esto es una introducción. Ese sería el concepto de base para lo que es velum. Velum en el sentido de las telas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende todo? Bien. Cuando pasamos a lo que es hilos, el concepto es similar. O sea, nosotros hacemos una curva, esa curva tiene puntos, esos puntos serían las partículas, y entre cada punto y otro punto lo que tenemos de vuelta son constraints. Entonces el concepto es bastante similar. Cuando vamos a sólidos, ahí cambia un poco. Vamos a tener dos tipos de constraint. Sólido, cuando me refiero, no sé, un globo, un pedazo de masa, una pelota de goma, o sea, porque piensen que ahora, ¿se acuerdan cuando hicimos la pelotita que rebotaba con RBD? Bueno, esa pelotita rebotaba, pero no se deformaba. Si ahora lo hacemos con velum, se va a deformar al chocar contra el piso. Entonces ahí tenemos un sólido deformable. En los sólidos vamos a usar dos tipos de constraint. Vamos a definir dos lugares. Uno que es la superficie, que sería la piel, donde vamos a usar esto que hablamos recién, o sea, lo que es la tela, como si fuera una tela, pero después para darle consistencia adentro, vamos a generar constraints por adentro, entre los puntos de la superficie de un lado al otro. Entonces eso me va a estar dando volumen y control sobre el volumen y la deformación. ¿Se entiende también esto? Sí, eso sería como cuando le pones el constraint en el centro masa, ¿no? No, pensá en, igual ahora en un rato lo vamos a ver, pero pensá que yo tengo un globo con puntos. No, sí, o sea, Y me imagino, pero... de punto a punto, pero por adentro del globo. Van así. Entonces esa red de constraints es lo que va a definirme cómo se comprime o se expande ese globo. Hay otro método, que después también lo vamos a ver, que es similar al FEM, el Finite Element Method, método de elemento finito, que ahí lo que se hace es rellenarlo con mini sólidos virtuales, que eso lo vamos a ver más tarde. Esa es la forma más avanzada de hacer sólidos, pero es la que es más pesada a nivel computacional. La otra parte que tiene velum es la de granos, grains. En grains, que también lo podemos meter en pops hay un pop grain, o sea, me permite hacer grains dentro de los pop, pero no se usa mucho ahora. Antes de que estuviera velum se usaba eso, pero ahora con velum ya no tiene mucho sentido porque en pop tiene baja performance. Pero en los grains son partículas, pero que a diferencia de los pop, que no tienen interacción entre sí, salvo que le ponga un pop interact o un pop fluid, pero en sí no chocan nunca entre sí los pop.
Acá sí, chocan entre sí. O sea, los granos tienen atracción entre sí, yo puedo definir fuerza de atracción y se van a chocar, entonces van a rebotar cuando se golpean entre ellos. Con esto me permite hacer arena, nieve, de hecho es lo que usaron en gran medida para el Eternauta, usaron el sistema de Grains de Velum. También me permite hacer líquidos, podría ser líquidos viscoelásticos. La viscoelasticidad es un término que era bastante difícil de hacer en computer graphics porque es un concepto físico bastante complejo. De lo que se trata es, cuando yo tengo algo elástico, cuando yo tengo algo viscoso, estamos hablando de aceite, dulce de leche, miel, cosas así. ¿Qué pasa? Son líquidos, al ser muy viscosos, tienen cuerpo. Yo tiro un chorro de dulce de leche acá y se va a formar una bola. Ahora, si agarro con 2 cucharas ese coso de dulce de leche y lo empiezo a estirar, se va a ir deformando hasta que en algún momento pierde la elasticidad. La elasticidad es cuando la tendencia a volver a su forma original. En algún momento va a perder esa elasticidad, va a empezar a deformarse y en algún momento se va a romper. En flip, que sería la forma en la cual normalmente nosotros simulamos un líquido viscoso, podemos hacer todo esto salvo la rotura. Es muy difícil hacer la rotura. Yo de hecho tengo un comercialito que dice que yo se lo mostré, que creo, es una barra de chocolate que se rompe. Eso lo hice antes de que apareciera el Velum y tuve que usar unos HDA. HDA es un Houdini Digital Asset. Hay tipos que lo que hacen es como armar como efectos ya encapsulados con Houdini, ponen los nodos y demás y lo hacen como encapsulado y uno los puede bajar, hay muchos de esos gratuitos, uno los baja, se los instala y funcionarían como plugin. Entonces, me encontré un plugin, un tipo que hacía rato había armado un plugin para meter viscoelasticidad y lo pude sacar con eso, lo tuve que modificar un poco porque hay un sitio que lo recomiendo también, se llama Orbolt, que es una especie de foro donde se comparten todas estas cosas. La mayor parte son gratuitos, algunos son pagos, pero hay veces que son viejos. Entonces, a medida que avanzan las versiones, hay que tocarlo porque dejan de ser compatibles con las versiones nuevas, cambiarle nodos o cosas así. Pero bien, con Velum, eso tardé 2 o 3 días en hacerlo, y con Velum lo sacas en 5 minutos. Para esto uso una técnica que se llama PVD, Position Based Dynamics. O sea, lo que hace es, grosso modo, calcula las posiciones de los puntos, le agrega las fuerzas y los vuelve a mover, pero también con las posiciones busca, la relación entre un punto y otro. Entonces, una forma de resolver una especie de dinámicas, entre comillas, de fluidos, rápida. Por eso mismo se usa para líquidos, lo que pasa es que está bueno para cosas viscosas, cosas bastante de no alto detalle, y cuando un líquido generalmente precisamos detalle. Entonces, para líquidos no está bueno. Para cosas viscosas, nieve, arena y demás, está bueno. La arena, por ejemplo, yo le puedo definir, según la fuerza de atracción que tenga, si es arena húmeda, una fuerza de atracción grande, o si es arena seca, que va a tener una fuerza de atracción menor, porque se va a separar. Y a su vez puedo meterle esto para todos los Velum que estuvimos viendo recién, de los que estuvimos hablando recién. Yo tengo otra capa de constraints que ya son más parecidos a lo que estuvimos usando con los RBDs. O sea, yo tengo constraint donde puedo pegar la bandera al mástil, de la que estábamos hablando. Entonces, todo esto hace que usemos este sistema. Ventajas y desventajas, por un lado, es integrado.
Todo lo que nosotros metamos en Velum se va a relacionar entre sí. Si yo pongo una bandera, le pego con una pelota de goma y le tiro nieve, van a estar reaccionando dinámicamente todas las cosas entre sí. Entonces es piola en ese sentido y está bueno. Incluso hay una forma también de hacer RBDs, o sea, cuerpos que a los cuerpos deformables decirle no son deformables, con lo cual yo podría tener una interacción de cuerpos rígidos o relativamente rígidos con cuerpos blandos. La desventaja justamente, yo no puedo relacionarme con otros sólidos directamente. O sea, no puedo relacionar directamente un RBD con un Velum. Generalmente lo que vamos a hacer en esas situaciones, pongamos un ejemplo, rompo una casa y esa casa tiene cortinas y tiene un toldo de lona. Entonces lo que hacemos es romper la casa y usamos, después de haber cachado, esa casa la usamos como colisión o como objeto de attach. Entonces hacemos, después de hacer esa simulación, hacemos una segunda simulación para los Velum. Por ejemplo, en el caso de ese velero que también les mostré alguna vez, ¿se acuerdan del velero que está en el mar? Ahí todas las sogas y todas las velas están hechas con Velum. El barco se mueve con una especie de RBD por el agua. Entonces, una vez que el barco, esto también se llama, es una técnica, después la vamos a ir viendo, que es hacer el layering de dinámicas. Que un poco lo que hicimos acá también recién con la pared, cuando mandamos primero la dinámica de la rotura y después la dinámica de las piedritas. Entonces, lo que hacemos es, primero, toda la parte de las dinámicas más pesadas en el sentido de masa también, y después a eso le enganchamos como segunda instancia las dinámicas más livianas, que serían en este caso las telas, que también me permite reducir, entre comillas, los tiempos de simulación. ¿Vamos bien? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Vamos a seguir con nuestra introducción y voy a hacer un ejemplito donde muestro un poco de todo esto. Ven que cargo por este lado otro. Y armamos un geo. Vamos a llamarlo Velum todo. Y vamos a empezar a armarlo. Empezamos por una tela. Te voy a agarrar un grid. La tenemos, voy a dejarla en 10×10, vamos a hacerla 20×20. Voy a darle un poco de gas a la definición. Y la voy a subir. Esta sería, con esto voy a hacer una tela. Para hacer una tela, lo que voy a hacer es darle, hay que definirla como tela, entonces hay que ponerle un Velum cloth. Velum configure cloth. Este es uno de los nodos clásicos de Velum. Fíjense lo que pasa cuando lo selecciono. Acá tenemos estas liñitas blancas que están acá, son los constraints. Arma toda una red de constraints entre punto y punto. Ahí se ven los puntos. Entonces me arma toda esta red de acá y también me une estos dos para darle esta consistencia, estructura. Y estos son los puntos que van a ser movidos por las fuerzas. Todo esto que vemos acá, esta interfase, fíjense que dice Velum Constraint. Una de las particularidades que tiene la interfase de Velum, esto también Velum es como RBD, está armado todo en SOP,
lo cual hace que sea relativamente más fácil de moverse. También se puede laburar en DOP como los RBD, pero también como los RBDs, si lo laburamos en DOP es más complejo y sin sentido, pero esto tiene esto que lo hace menos complejo y además hasta un poco más rápido. Lo que tiene que define la interfase, en la práctica todos los nodos o prácticamente todos los nodos son el mismo. Es un velum constraint que después lo que tiene es un montón de presets. Cada preset me va a ir cambiando toda esta parte de acá, ciertos parámetros, pero en sí el concepto es todo es constraint. En la práctica nosotros vamos a usar casi siempre, salvo algunas excepciones, vamos a estar usando siempre presets que ya están armados. Pero es importante notar que más o menos es siempre lo mismo. Bien, por ahora lo dejamos así y yo lo que quiero, voy a apagarle los cositos, quiero que se mueva. Para moverlo es tan simple como ponerle un velum solver. Fíjense que de vuelta tenemos varias líneas. Tenemos 3, antes teníamos 4, ahora tenemos 3. Y es más o menos el mismo concepto. Yo acá tengo la geometría, acá tengo los constraints, y acá lo que tengo son las geometrías de colisión, las geometrías externas. Si yo ahora me pongo en el velum solver, pongo acá el botoncito de tiempo real, y simplemente le mando play, no va a estar muy divertido, porque lo único que va a pasar es, nada, cae. Pero si lo quiero hacer más divertido, vamos a hacer que colisione con algo. Para eso voy a usar algo que vamos a empezar a usar bastante seguido, que son los test geometry, y en este caso vamos a usar un amiguito mío que se llama Pig, el cerdito. Entonces, tab, Pig here, y lo ponemos en la entrada de la geometría de colisión. Ahí lo estamos viendo. Si lo quiero ver en color, ahí está, ese es el chanchito. Si lo pongo acá me lo muestra como un proxy. Lo que puedo hacer es hacer control acá para que también me lo muestre en color. Si ahora hago play desde acá, lo que va a pasar es esto. Vemos cómo la tela se amolda al chanchito. Ahí va en tiempo real. En principio está lindo, pero fíjense que tenemos un par de problemas acá. Esta escalera de acá que tiene que ver con... Claro, es una especie de aliasing. ¿Por qué pasa eso? Porque son cuadrados. Son cuadriláteros. Cuando son cuadriláteros, ¿qué pasa? Al no tener edges en el medio, se pierde la coplanaridad. Si vos sumás más divisiones, o sea, ponerle que la escalera tenga, no sé, en vez de 50... En algún momento va a pasar, además, ¿qué pasa? Si yo hago eso, el cálculo va a aumentar. O sea, hagámoslo. Estamos en 50 por 50. Vamos a ponernos en 100%. Por un lado anda más lento. Si bien se reduce, si yo me acerco, tengo el mismo problema. Solamente que más chico. Pero hay otra forma de resolverlo, que es usar un nodo. Yo de hecho puedo bajar esto, o podría dejarlo, pero vamos a volver a ponerlo en 50. Hay un nodo que se llama remesh, que se lo pongo después del grid.
y lo que hace es transformarme la mesh en triángulos. Yo defino la cantidad de los triángulos acá en Target Size. Ahí los hice un poco más grandes. Entonces son triángulos más o menos regulares. Yo puedo incluso ajustar la regularidad un poco con el smoothing, darle un poco más de smoothing y un poco más de iteraciones. Vamos a ponerle igual por acá. Ahí está. Y cuando yo uso esto, y ahora van a ver la diferencia, como me hacen completo remesh, no importa la cantidad de polígonos que yo tenía en la grid original, porque la reconstruye completamente. Si yo ahora tiro, se arregló completamente ese problema. Porque ahora sí tengo triángulos. Entonces una geometría triangular. Ve que ya no está ese aliasing. ¿Bien? Dentro de Velum, el uso del remesh es obligatorio. O sea, nosotros siempre vamos a tener que usar el remesh para que no pase esto. Si no, siempre va a pasar porque tiene que ver con las deformaciones. Esto me trae dos implicancias. Una es, bueno, no sé si dos, una, vamos a empezar por la primera. En general, yo voy a venir, pongamos que esto también obviamente lo vamos a terminar usando para Character Effects. Character Effects sabe lo que es. Son los efectos dinámicos específicamente para animación de caracteres. Típicamente ropa, pelo. Que también usamos Velum para eso. Que cerca del final del cuatrimestre van a tener que hacer un par de prácticos con eso. Vieron que yo tengo un par de ejemplos de una chica bailando y una chica peleando karate. Son los ejemplos de lo que van a tener que hacer. ¿Qué pasa? En un pipeline de animación, las ropas van a estar hechas poligonales y con cuadriláteros, porque es lo que se necesita para mandar a render. Entonces yo lo que voy a tener que hacer para simular esas ropas es hacerle un remesh. Ahora, si yo le hago un remesh en el render, después voy a tener problemas, porque es otra geometría. Por otro lado, capaz que le bajo la cantidad de polígonos para que la simulación sea más rápida. Por otro lado, las ropas vienen, por ejemplo, si se hacen en el Marvelous Designer, vienen con dos lados. O sea, me ponen los dos lados de la tela, me ponen las costuras, me ponen los botones, un montón de detalles y demás, que no lo voy a simular eso, porque pongamos las dos telas las dos capas de una tela, los dos lados, me van a hacer que la simulación dure el doble para tener el mismo resultado. Entonces también eso me va a implicar, así como estuvimos haciendo con el RBD, que tenemos que modificar y trabajar la geometría antes de simularla, con esto también. O sea, si tenemos una ropa que viene de la parte de modeling, y vamos a tener que quitarle cosas, sacarle los dos lados, sacarle las costuras, pero después cómo volvemos a esta ropa después de simularla, porque yo no puedo hacer el render de esa geometría simplificada. Usamos el equivalente del Graph Deformer en Maya. ¿Conocen el Graph Deformer en Maya? Bueno, usamos el equivalente de eso en Houdini, que se llama Point Deformer. Entonces, volvemos a enganchar la mesh original a la mesh que está simulada. En la mayor parte de los casos, especialmente cuando tenemos una ropa, algo así, que tiene un modelado más o menos complejo, hacemos eso. En la mayor parte de los casos también ni siquiera vamos a tener que simular botones, presillas y cosas por el estilo, porque todo lo vamos a terminar moviendo con el point deform. Esto es una de las implicancias que me tiene esto. Hay veces que me va a convenir quedarme en triángulos, o sea, en el cosa remesh.
pero van a ser las menos. En particular, cuando estamos haciendo character effect, casi siempre vamos a tener que usar el point deform al final. ¿Vamos bien? Bien. Continuamos entonces. Entonces, por ahora tenemos una grilla, un remesh y un cloth properties, un configure cloth. Vamos a ponerle más elementos. Vamos a ponerle pelos. Pelos, sí, pelo, sogas, algo por el estilo. Para eso vamos a usar otro nodo. Esto lo voy a hacer un template acá, que me va a permitir dibujar curvas, que se llama, valga la redundancia, Draw Curve. Vengo acá, selecciono, ahí tenemos la base, le voy a pedir en proyección que se ponga en el plano ZX, lo voy a mandar más arriba, si la cosa esta estaba en 5, vamos a ponerlo en 7. 8, vamos a darle un poco más de gas. Por ahí. Enter. Y ahora lo que me permite hacer esto es dibujar curvas con la mano, así nomás. Entonces ahí tengo lo que van a ser mis pelos. Ahora, está muy lindo lo del dibujo y qué sé yo, pero si veo cómo están hechos los puntos esos, están desparejos, porque lo que hace es hacer un sampleo de los movimientos que yo hago con la mano. Entonces eso, de la misma manera que pasaba antes con la mesh, si yo a eso lo pongo a simular, vamos a estar complicados, porque les va a costar definir qué es más blando, qué es más duro, armar los constraints se le va a complicar, porque lo que haría es, estos son los puntos y el constraint sería esto, que nada, es muy diferente el largo de este constraint que de este, con lo cual toda la definición de la fuerza y demás de eso se le va a complicar. Para eso vamos a usar un equivalente al remesh, no es exactamente lo mismo, pero un nodo que se llama resample. Ahí lo que hace es, vuelve a samplear todo, pero distribuyendo puntos de forma pareja. Planta puntos nuevos, pero lo distribuye de forma pareja, tratando de mantener la forma. El control para la densidad de estos puntos es acá, el largo. Si yo lo pongo en punto 2, ahí va a estar mejor, más manejable y mantiene la forma. ¿Tanto con remesh? Sí. Aprieto este botoncito acá. Tanto con el remesh como con el resample hay que tener en cuenta algo, y también en todo Velum, la escala. Así como les había comentado que cuando hacemos fracturas en RBD, si me olvidé de escalarlo, vamos a estar con problemas porque se define por tamaño, por size. Entonces, si yo traigo una casa directamente de malla y no la escalé, voy a tener por default muchísimas más fracturas y es probable que explote la máquina. Acá pasa lo mismo. Son también por tamaño, tanto el largo como la cantidad de polígonos que hace el remesh. Y si yo de entrada me olvidé de cambiar la escala, me va a pasar lo mismo. Va a meter de entrada, por default, montones y montones de puntos o montones y montones de polígonos y Bloom va a explotar. Además de que en Velum, con telas y demás, si yo, no se mueve lo mismo una bandera de 2 metros de largo que una bandera de 200 metros de largo. Se va a mover muy diferente, va a responder muy diferente a las fuerzas y demás, y nos vamos a ver en problemas. Entonces piensen que si yo hice una bandera en malla y la paso, una bandera de 2 metros en malla, y la paso así nomás a Houdini, esa bandera es de 200 metros en Houdini.
y una persona, no sé, una camisa que mide 1 metro, más o menos, una remera, la hago de 1 metro en malla y acá va a ser de 100 metros. O sea, vamos a estar en problemas. Entonces también hay que siempre recordar que si yo estoy importando desde otro lado, escalar antes de cualquier cosa. ¿Ok? Si no viene exacto, tenemos a nuestro amigo Tommy, que nos da una referencia humana de las medidas humanas. Bien, entonces, ahora que estamos acá, lo que tengo que hacer es ponerle un nodo que se llama configure here. Velum configure here. Vamos por acá. Y este velum here, si se ven, es de vuelta casi la misma interfase, pero con otro nombre. Ahora, tenemos que unir los dos. Para unirlos, voy a cortar todo esto. Con la Y aparece la tijerita. Poner esto acá. ¿Y cómo lo vamos a unir? ¿Se acuerdan que teníamos un RBD pack? Acá tenemos un velum pack. Entonces le ponemos velum pack. Uno acá. Otro acá. Un merge. Lo junto en el merge. Y después acá le pongo un velum unpack. Y engancho las dos líneas al solver y la geometría de colisión la mando al solver, a la tercera entrada del solver. Ahora si vemos el resultado, le voy a quitar los puntitos. ¿Eh? Perdón, le pusiste al cure el resample y después qué, perdón, no. ¿Cómo? Pusiste el globe cure en el resample y después le pusiste un velum Here. server. Here. Ah, ok, gracias. Bien, ahí le mando play. Y ahí vemos cómo todos interactúan entre sí. Bien, le doy un tiempo para que lo hagan hasta acá. Sí. ¿Para? Ahí voy.
Sí. Para que voy que no escucho nada. Esto lo estuvieron preguntando varias veces, entonces muestro. Muestro cómo es la estructura y cómo se explica esto. Agrando la parte de los nodos. Esta es la geometría. Esta es lo que me rehace la geometría. O sea, esta es la grilla, esto es el remesh, esto es lo que le dice que es una tela, que es el vellum cloth. Esto tiene que estar. O sea, esto es similar, si se quiere, no es lo mismo, pero como estructura es similar al fracture. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos la geometría, el fracture, después mezclábamos todo y al final de todo teníamos el solver. Bueno, el concepto acá es parecido. Entonces, la geometría, el remesh, esto que le está diciendo, ok, esto de acá es una tela. Y acá yo tengo la geometría, que es la curva, el resample, que es la regla, y este nodo, que es el vellum hair, le está diciendo, ok, esto que está acá arriba son pelos. Esto de acá son los pack, van al merge, esto es el unpack, y este es el solver. El solver cumple la misma función que el RBD solver, que el pop solver. El solver es el que arma todos los cálculos y el que junta todo. Es el que hace que todas las cosas se muevan, tengan gravedad, tengan colisiones entre sí y demás. Y esto que está acá es la geometría de colisión. Esta no está afectada por la fuerza, porque está acá afuera, es algo estático, y entra acá, en la tercera entrada. Entrar en la tercera entrada y nada más. Con eso alcanza. No es necesario más que eso, por ahora. Después lo vamos a complicar un poco más. Ah, sí, ¿verdad? No, por ahora nada, es eso. Esa estructura es importante.
Y por eso es separado una cosa de la otra. Una cosa es el solver, otra cosa es el configure. El configure siempre tiene que estar. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Más tiempo o sigo? Bueno, mientras los demos, los TPs que van a tener que meterse cuando les toquen con el tema de Velum, va a ser, por un lado esto es Velum, y es uno de los ejemplos de TP. Y el otro, los otros dos, que eligen alguno de los dos. Donde en estos incluimos el pelo también. Y el otro es... Si ven para los detalles que le animé hasta los cordones. Pero bueno, estos dos también forman parte de los TP que van a tener que hacer con la parte de Velum. Y ya que estamos, para ver una combinación de efectos. Acá este es el que les contaba. El barco está movido por el agua, o sea que es rígido. Todo lo que son las sogas y las velas es Velum. Y están pegados a la geometría. Primero se simula el barco y después se simula las sogas. En este caso en particular hice dos simulaciones de agua, una para mover el barco y después en baja definición y después hice otra en alta definición para que haya interacción entre el agua y las velas y las sogas. Como ven acá se va a ver que interaccionan. Por acá también se están mojando. Puede ser que el agua, la gota de agua que se aplica atraviesa la tela de las velas. No, están chocando. Parece porque son muy finitas las velas, pero no. De hecho, en algún momento se nota que la moja el agua. Ahora ahí en la última, ahí empieza a mojar las velas. Ahí aparece mojada. Bien, otro ejemplo también de mezcla de técnicas con Velum es este. Toda la tela del Zeppelin es Velum. Y está pegada, esto tiene adentro una estructura de metal que se rompe por RBD con una explosión,
se rompe con RBD, eso mueve toda la parte de tela. Ahí es un ejemplo de, por ejemplo, donde no puedo volver a la geometría con cuadrados porque se rompe. Al romperla, la tela, tengo que quedarme en Velum, porque se rompe por triángulos y se rompe desde dentro de la lógica de Velum. De hecho, también hay una interacción dinámica con el pyro, que es la explosión, porque realmente lo que está rompiendo la tela es el fuego. O sea, las fuerzas del fuego son las que rompen la tela. Pero de vuelta, es un layering de simulaciones. Primero se simula la explosión, la del misil, después se simula el RBD, después se simula la tela, después se simula el fuego y después la tela. ¿Bien? Bueno, continuamos con este. Ahora ya tenemos dos partes de Velum. Tenemos la tela, tenemos los pelos, ahora vamos a elaborar un sólido. Para eso voy a meter un torus. Vamos a mandarlo un poco más arriba, vamos a agrandarlo un poco. Por ahí, de vuelta ya está en template, así que vengo acá, lo pongo por este lado y voy a usar, primero tengo que meterle un remesh, obviamente. No sé si obviamente, pero bueno, hay que meterle un remesh, ahí lo tenemos. A ver cómo está medio irregular, vamos a jugarle un poco el smoothing. Ahí me lo dejó mejor. Y ahora le voy a usar otro nodo de configuración que se llama Balloon, por globo. Velum configure balloon. Y en este caso, fíjense que hay dos nodos. Me trae un Velum cloth y un Velum pressure. Y acá la diferencia la vamos a notar porque es lo que hace con los constraints. Voy a poner un null para que podamos ver los constraints. Velum configure balloon. Si me pongo acá, este me trabaja el exterior. Estos son todos los constraints de afuera. Por eso es un Velum cloth, común y corriente. O sea, es el mismo tipo de constraint, de configure, que usamos para hacer la tela con la grid. Ahora, si me voy al Velum pressure y me pongo a ver los constraints, lo que tenemos es que ya van por adentro. ¿Ven cómo están uniendo los puntos por adentro? ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, hecho esto, ya Pero puedo... tengo una pregunta, a mí no me está apareciendo El velum, el último. el balloon, Sí. ¿cómo que no te aparece? O sea, el nombre con el que sale es ese, ¿no? No, te lo pongo. Ah, genial, gracias. Velum configure balloon. Bien, puesto esto, de vuelta un velum pack. Lo enganchamos al merge. Probamos. Ahí está el chanchito, vamos a ver qué pasa.
Vemos que interactúa, pero además vemos un problema. Claro, atravesó la mesh. O sea, cuando vino el globo, no se bancó y atravesó. Y esto es un problema que nos vamos a encontrar. Esto se llama interpenetraciones. Cuando no funciona bien las relaciones entre las diferentes capas de tela, por ejemplo, y también con las colisiones. Y esto tiene que ver en principio con el tema de substeps. ¿Se acuerdan cuando hablamos de substep al principio? De esto que era que había que calcular entre frames para que ande bien la simulación, especialmente cuando las cosas andan rápido. Pero en general, hasta donde vimos nosotros hasta ahora, no teníamos mucha necesidad de subir los substeps, salvo que algo se estuviera moviendo rápido. En el Velum, la mayor parte de las veces tenemos que subir los substeps. Es muy difícil que lo podamos resolver con un substep, salvo que sea una cosa sola, que no tenga colisiones con nada y demás, pero si no, pongamos, para resolver esto, mando los substeps a 5, que ahí mismo van a ver cuál es el problema. Tarda una bocha más. Está tardando 5 veces más que antes. Si lo esperamos con paciencia, lo va a resolver bien, espero, pero esto es un tema con el Velum. El Velum necesita substeps y viene por dos lados, porque nosotros tenemos dos cosas acá. Tenemos los puntos de la geometría y tenemos los constraints. Entonces yo tengo substeps acá, que es el global, y después tengo constraint iterations. O sea, esto me está diciendo que en cada substep está repitiendo 100 veces los cálculos de los constraints. Eso me lleva a que yo tengo que ajustar ambas cosas. Y no está claro, porque eso va a depender de la geometría, de toda la simulación, hay veces que me va a convenir, en lugar de aumentar los substeps, aumentar los constraint iterations. De hecho, conviene empezar por los constraint iterations, poner 500, pongamos, que es más rápido que los substeps. Si con eso no funcionó, volver al valor anterior, o pongamos, subir 2 substeps y pasar a 200 de iterations. Pero eso es prueba y error, hay que ir probando, no hay una regla que me lo diga. Eso va a depender de muchas variables. Venga, acá por ejemplo todavía tendría que meterle más substeps. Pero mejoró con respecto a antes. También pasa otra cosa que después lo vamos a detallar más, es que al cambiar los substeps, y este es otro de los temitas con el Velum, al cambiar los substeps cambia el comportamiento de las telas. O sea, el proceso de la simulación y lo que pasa con las telas va a ser diferente. Lo cual me trae el problema de que, pongamos, uno podría decir, ok, empiezo con menos substeps para diseñar todos los movimientos, la fuerza de la tela, qué tan blanda o qué tan dura es, qué sé yo. Y al final subo los substeps y me voy a dormir y veo cómo quedó mañana. Que no, es así. Pero el problema es que, como cambia el comportamiento de la tela, cuando le subo los substeps va a funcionar diferente. Entonces me obliga a diseñar con un nivel de substeps ya altos de por sí. Lo cual quiere decir que me está pidiendo más paciencia que los dos sistemas de simulaciones que estuvimos usando hasta ahora. El POP era el que menos paciencia me pedía, el RBD ya me pide un poco más de paciencia y este me pide más paciencia. Ya van a ver cuando lleguemos a líquidos. ahí sí que es, tiro la prueba y me voy a dormir y veo a la mañana siguiente con si salió bien. ¿No lo puede dividir por dos ramas? O sea, primero Es que no interactúan. Podría, en la práctica sí, hay una, cuando estemos haciendo ropa, lo que pasa es que también es para cálculo. Pongamos el ejemplo de la chica que pelea.
que yo tengo camisa, pantalón y un sacón arriba y los botones y los cordones de la zapatilla. Cuando hago el diseño de las telas, ahí sí hago parte por parte. Pero en algún momento los tengo que juntar porque si no, no interaccionan entre sí. Claro, no, yo me refiero a, por ejemplo, si agarras, terminar la dinámica de la tela, la exportas como una colisión, ¿se puede? Sí, pero ¿qué pasa? Ojo. Porque ahí imagino que se bajaría un poco el tiempo de... Sí, pero hay un problema con eso. Vamos a ver. O sea, el concepto está bien y es el concepto, tiene que ver con el concepto de layering que estuve hablando antes. ¿Qué pasa? Eso viene bien cuando yo tengo algo que es pesado. Pongamos, la casa, cuando estaba hablando de la casa con las cortinas o la casa con el toldo. Las piedras, cuando vuela la casa, mueven la tela, pero la tela no mueve las piedras, porque la tela es notoriamente más liviana que las piedras. Entonces ahí sí tiene sentido. Yo hago primero la casa, después hago la simulación de las cortinas. No me va a modificar demasiado el comportamiento, que, a diferencia de si lo hacía todo junto. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una camisa y un saco arriba, son similares. O sea, ahí sí hay interacción. O sea, el saco me va a mover la camisa y al revés también. Entonces eso me obliga a simularlo juntos, porque tienen densidades similares. Por eso este concepto que te decía de layering, yo lo que hago es, hago la camisa, me fijo cómo pega los movimientos, si me gustan los pliegues, qué tan blanda o qué tan dura es. Tic. Hago otra simulación donde pruebo el sacón. Eso me sirve para configurar el cloth configure, todos los parámetros del cloth configure. Lo hago todo eso, pero después de tener eso armado, estoy obligado a hacer una donde junto todos. Y ahí sí, aguantate. El cloth configure viene a ser el solver, ¿no? ¿Cuál? El solver. El de abajo de todos es el solver, el value solver. ¿Y el configure cuál vendría a ser? El configure es el que le dice qué es a cada cosa. Este es el Ok, configure. El cloth, el hair, acá es el balloon. Claro, que te da el material. El que me dice el material y que me dice cómo va a ser eso. Entonces, el proceso de hacer una simulación de telas y demás es justamente armar todo eso, pero después es jugar con los parámetros, que es lo que cuando termine de hacer esto, donde nos vamos a meter, es jugar con todos esos parámetros para definir de forma fina la tela. Por eso es un poco más, a decir verdad, es un poco más laborioso, si se quiere, que el RBD. El RBD se rompe, salió volando. Lo único que tengo más o menos para definir es qué tan fuerte es, qué tanto resisten al impacto. Acá ya hay más cosas para tocar. ¿Por qué se deforma? Entonces, ¿cómo se deforma? ¿A qué está agarrado? ¿Se estira? ¿No se estira? ¿Se estira mucho? Entonces, acá hay más cosas para ir viendo, para diseñar la simulación. ¿Están bien todos? ¿Sigo? ¿O necesitan tiempo para ponerse con esto? Sigo. Bien. Entonces, ya estamos con 3 partes. Para hacerlo fácil por ahora voy a volver a meter los subtextos en 1, aunque tenga errores, así avanza más rápido. Y después al final lo vuelvo a subir. Ahora lo que me queda es granos. Jugar con arena. Entonces vamos a hacer eso. Para eso voy a armar primero una pelota. Hay varias formas de generar granos. Yo lo que voy a hacer es armar una geometría simple, en este caso es una pelota, y la voy a llenar de granos. Para eso, ahí tengo la geometría, voy a usar un nodo que
ya no es ninguna sorpresa, se llama Configure Grains. Velum Configure Grain. Vengo acá y ojo, porque de entrada no hace nada. Lo que tengo que hacer es pedirle que create points from volume, o sea, que lo haga. Le pido y ahí me generó puntitos, que por ahora están muy ordenados. Lo que voy a hacer es cambiarlo a sphere, en lugar de regular grid, que es lo que me está haciendo ahí, a un sphere packing. Entonces me los pone un poco más al azar. Si yo quiero más puntos, achico el particle size. Ahí me genera más puntos. Vamos a dejarlo en algo en el medio, puntos 0,7, por ahí. Y nada, no mucho más. Acá le podría aumentar la cantidad de puntos, puedo darle el overlapping, me lo junta más. Pero vamos a sacarle el overlapping por ahora. Todas estas cosas después, cuando llegado el momento, lo vamos a empezar a ver más detenidamente. Esto es una intro. Pero bien, entonces, acá tengo esto y no preciso mucho más, simplemente le digo por acá un velum pack. Esto de acá, básicamente ponerle create points from volume y cambiar acá sphere packing. De vuelta a velum pack y ahí al merge. Nos vamos al solver. Hay unos problemitas que tienen las últimas versiones de Houdini. Antes te mostraban todo el tiempo las pelotitas, ahora ya no. Te muestran, cuando venís al solver te muestra solamente los puntos, las partículas. Acá lo que está haciendo es arma partículas y les pone un espesor y después las define como granos. Y ahora tiramos y el resultado va a ser, ahí estoy con un solo subtext, o sea que no va a salir perfecto. Me voy a cambiar el display un poco más lejos, así se ve todo. Ven como todo interactúa con todo. Los granos están empujando la tela, las sogas. Vamos a verlo en tiempo real. Y le voy a subir, voy a hacer otra tirada subiéndole, mientras lo hacen ustedes, le voy a subir los substeps. Va a tardar más, pero mientras vayan haciéndolo ustedes a esto. Sí. Intenté simularlo con el overlapping activado y las partículas Explotaron, por eso, sí. Por eso se llama overlap. Digamos, ¿qué es lo que pasa? El overlap es, ok, permití que se superpongan unas a otras. Y lo primero que van a tratar de hacer, si están superpuestas unas a otras, es separarse. Sí, decir verdad, ni sé para qué lo ponen. No tiene mucho sentido. podría ser una manera alternativa de, por ejemplo, hacer juegos artificiales o algo de ese estilo. Es muy incontrolable. Es preferible ponerle una fuerza para que lo haga.
Bien, ahí está con todos los substeps. Ahí es donde se mezcla todo. Bien, gente, ¿continúo? ¿Están o quieren más tiempo? Si nadie me dice nada, sigo. Bien. Había dicho que estos son pops. ¿Se acuerdan? Cuando empecé todo. Que los puntos son como las partículas. Esto quiere decir que yo puedo moverlo con fuerzas pop. Y si se acuerdan que cuando estuvimos con los RBDs, yo hacía, para ponerle fuerzas pop, me metía dentro del solver. Acá es lo mismo. Me meto dentro del solver y acá hay que acordarse de poner el flag naranja en esta cajita, porque por default está acá. Lo ponemos en esta cajita y le voy a pedir un pop wind. Vengo acá y al pop wind le digo, por ejemplo, que mueva todo en X con una fuerza de 2. Esperen que le bajo los substeps de vuelta, que estaban en 5. Me vuelvo a meter adentro, play. Ven como todo se está desplazando con ese viento hacia X positivo. ¿Se entiende esto? Vamos a hacerlo más complicado. ¿Qué pasa si yo quiero que haya fuerzas que actúen sobre una? Pongamos que tengo que la tela vaya para la derecha y tengo un viento que la deforme y quiero que el resto de las cosas vayan para la izquierda. O sea, aplicar fuerzas diferentes a cada una de estas cosas. Para eso, nos vamos a meter acá y lo que voy a precisar es nombrarlas las cosas. ¿Por qué? Vuelvo acá al Velum Solver. ¿Se acuerdan de los pop grabs? Bien, si yo me vengo acá, habilito el grab, acá no me aparece nada. Ese stream default, eso significa que son todas las cosas. Para poder separarlas le tengo que poner nombres. Para ponerle al estilo de lo que hacíamos con los RBDs. Entonces para eso vengo acá, le pido un grupo. Esto es después del remesh y antes del configure. Entonces le pido el grupo y al grupo le pongo un nombre. Esto es tela. Pero ahí no termina la cosa. Así como está, el tipo de grupo me está definiendo primitivos. Los primitivos, si se acuerdan, en Houdini son los polígonos, lo que serían faces en malla. Si yo vuelvo a meterme acá adentro, tengo habilitado grupo y no me aparece nada. ¿Por qué? Porque es pop. Pop son puntos. Entonces, cuando vengo al grupo acá, le tengo que decir que el tipo de grupo sean puntos. Ahí me está seleccionando los puntos, vengo acá abajo, me fijo y ahora sí está. Esto también, si hacen los grupos y no encuentran el nombre adentro, probablemente se olvidaron de pasar acá a puntos. Que no lo hace por default, hay que hacerlo específicamente. Voy a nombrar todos, de vuelta a poner un grupo, puntos, y acá le pongo pelos, otro grupo acá, globo, vuelta puntos, otro acá,
Este lo vamos a llamar granos. Bien. Perdón, ahí tengo que meterme adentro. Ahora me meto acá adentro y le digo que entonces a la tela que se mueva para la derecha, le dimos solo la tela, solo para la derecha y que tenga un poco de ruido. Play. Y ahí se está moviendo solamente la tela. Ahora hago otra fuerza. Acá. Le aumenté la amplitud. Hago otro pop win. Y a este le digo, por ejemplo, que esto viene acá. A este pop win le digo que se mueva para el otro lado, -1, -2. Y nada, y este le digo que vaya con los pelos. Probamos. Y ahí tengo que los pelos se van para la izquierda, la tela se va para la derecha, la tela aparte tiene un noise. Entonces de esta manera yo puedo controlar a qué le pongo diferentes fuerzas. Y todas fuerzas pop. ¿Se entendió todo hasta acá? Bien. Tiempo para que lo hagan. Grabo esto. Sí. Ahora me fijo. Ahí voy. ¿Dónde? ¿Quién me preguntó? Sí, eso te queda el dedo ajustado. Cada vez que haces play, a la larga estás como acostumbrado que siempre al 1. Uno se la pasa tic, 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 rewind. ¿Necesitan más tiempo o paso a otra cosa? Paso. Bien. Vamos a empezar a meternos de lleno con el configure cloth. Así que new acá. Hago un nuevo geo.
Vellum cloth, acá. Cuando aprietan la barra espaciadora en el contexto de objeto, automáticamente se les pone un underscore, que es casi el mismo esfuerzo que que escribir el underscore, pero bueno. Vellum cloth. Vamos, hacemos una tela, grid. Vamos también a agrandarlo un toque. Vamos a dejarla ahí. No, voy a agrandarlo un toque a 20 por 20. Vamos con un remesh. Estamos ahí. Voy a ponerlo acá. En punto 3 para que no sea tan... para trabajarlo un poco más rápido. Bien, entonces acá un configure cloth. Y ya mismo le metemos un solver. Temporeal acá. Y yo lo que quiero ahora vamos a empezar a trabajar sobre los diferentes parámetros que tenemos en el Vellum cloth, para ver de qué se trata esto. Para empezar con todo, vamos a ver, básicamente hay tres conceptos principales, tres o cuatro, que en cada una de las telas nosotros vamos a tener que definir y trabajar. Los dos principales es stretch y bend. Stretch es cuánto se estira. O sea, si yo tengo una tela común, se va a estirar nada, o muy poco. Esto es algodón, por lo menos me dijeron que era algodón cuando lo compré, y se estira poco. Ahora, si yo hago algo de goma, se va a estirar mucho. Entonces el stretch, que está acá, tiene un stiffness. Si este stiffness es alto, fíjense que acá tiene un multiplicador, es 1 por 1 a la décima. ¿Saben lo que significa 1 por 1 a la décima? Eso es matemática de la secundaria. Son 10 ceros. 1 a la décima es 1 seguido de 10 ceros. O sea que estaríamos en 1000 millones de stiffness. Eso significa que no se estira nada. Ahora, lo que también me define una tela, eso me va a decir la elasticidad de esta tela. Entonces, de vuelta, si es de goma, una stiffness baja. Si es una tela, no sé, seda, pongamos, cuero o algo por el estilo, es un stiffness alto, porque no se estira. Después tengo el bend, está acá abajo. También tiene stiffness. Fíjense que acá por default el stiffness está más o menos bajo. Es un punto 0,001, una milésima de stiffness. Esto es lo que me define cómo se dobla una tela. O sea, piensen en los constraints. Uno es estiro o es la fuerza de este constraint. Y el otro es, ok, entre constraint y constraint, esto, que se dobla. Entonces, ¿qué pasa? De vuelta, cuero, un stiffness alto, porque se va a doblar poco. Un metal, incluso un jean va a estar en el medio, se dobla poco, tiene pocos pliegues. Ahora hago seda, hago algodón, va a tener un stiffness alto, bajo, se va a doblar mucho. Entonces esos son como los dos principales conceptos que vamos a estar laburando cuando definimos una tela. Otro de estos que está acá arriba, ahora igual ahora esto es un intro, en un ratito nos metemos directamente a probar todo, porque aparte ya estamos ahí nomás del recreo. Otra parte es esta, el compression stiffness. El compression stiffness me va a decir
¿cuál es la resistencia a la compresión? ¿Qué es esto? Yo tengo esta remera. Si me muevo así, va a estar haciendo pliegues. Y va a tener este movimiento también. Ahora, este movimiento es una compresión. Es más o menos lo contrario del stretch. El stretch me estira y el otro me junta. Entonces, eso también, eso me va a definir el nivel de pliegues, por ejemplo, que voy a tener. ¿Qué tanto se pliega? Otro elemento que vamos a tener que trabajar es, por acá arriba, la masa, que lo definimos como densidad. ¿Qué significa el peso de la tela? No es lo mismo cómo se comporta una seda, que es muy liviana, entonces tiene muchos pliegues, tarda en caer, en envolver algo, con una lana. Es pesada, cae, fuerte y demás. También la masa me va a definir cómo actúa frente a la gravedad. Pongamos, en el caso de estas chicas que están peleando y bailando, una de las cosas que me pasó, que esto también es para tomarlo en cuenta, es que de entrada no me gustaba la definición de las telas. Era como que se movían poco, había pocos pliegues. Y no dependía de la cantidad de polígonos. Le metía más polígonos y pasaba lo mismo. No me estaba cambiando. Lo que hice fue aumentarle la masa. Al aumentarle la masa, ¿qué pasa? Reacciona más con la gravedad. Al hacerlo más pesado y reacciona más con la gravedad, entonces tengo más pliegues, porque reacciona más con todas las fuerzas, con el movimiento de los cuerpos y demás, que en relación a la gravedad hace que tenga más pliegues. Por lo contrario, me pasaba con el sacón de la chica. No conseguía que fuera pocos pliegues, o sea, que sea duro. Entonces se movía demasiado. Ahí le bajé la densidad. Que es contraintuitivo, porque uno diría, ok, el sacón es de cuero, pero nada, como no pasaba nada, es más, no me gusta del todo porque al tener poca masa, quedó medio volando ese sacón, pero le quité los pliegues, que de otra manera no estaba pudiendo sacárselo. Entonces hay como ciertas cosas que a veces son contraintuitivas, pero al ir probándolas vamos cambiando. ¿Qué hora es? 26. Yo le diría, entren al recreo ahora, así ya me largo, ahora me tengo que meter en cada una de estas cosas más profundamente. Entonces agarren el recreo y a la vuelta nos metemos profundamente en esto. ¿Bien? Paro la grabazione.